Pues saludos, que Dios los bendiga y vamos a invocar desde luego al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos acompaña y el que nos ilumina para poder entender pues esa grandeza a la cual Dios nos ha llamado, esa gran dignidad que Dios nos permite vivir, que es la misma grandeza y dignidad de Jesús, el Hijo de Dios, de cara a un mundo como el que Dios nos ha permitido y nos ha regalado, que es desde luego un mundo que requiere de nuestra verdadera entrega en santidad, en amor y sobre todo en la misma actitud de Cristo que da su vida por las ovejas y que así el Señor nos ha llamado. Bien, pues mucha alegría de poder participar y vamos a orar, a pedirle al Señor para que nos ilumine y nos guíe durante este momento, que creo yo que es muy importante la luz que nos dé el Espíritu Santo para que podamos comprender y valorar el sentido profundo de nuestra vida sacerdotal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, has construido, iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Guiados por este mismo Espíritu, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos sacerdotes, estamos en este lugar y desde aquí compartimos con ustedes. Es una capilla que tiene la misión de recibir a las personas para la adoración eucarística y es un lugar, desde luego, donde queremos compartir con ustedes esta reunión para reflexionar, para contemplar ese regalo tan precioso que Dios nos da, que es nuestra vida sacerdotal. Recordemos aquellas palabras del Santo Padre San Juan Pablo II, cuando se refería a nosotros sacerdotes, decía él, es un don y es un gran misterio. Un don porque es un regalo, es una gracia singular que Dios nos da de poder recibir una grandeza, una dignidad que no merecemos, mas sin embargo, por la imposición de las manos hemos recibido, por la gracia de Dios, para participar con el pueblo de Dios y para llevar la alegría de la salvación. Como dice el Papa Francisco, el gozo, la alegría de llevar la evangelización, de llevar a Cristo en nuestra vida sacerdotal. El tema, como ya se ha anunciado, que me quiero compartir con ustedes es nuestra grandeza y dignidad del sacerdocio ministerial, nuestro carácter sagrado, desde luego contemplando esa gracia tan singular de la santidad sacerdotal. Para iluminar esta realidad, la realidad que palpamos, que es la realidad de ser y actuar en la persona de Cristo, nos parece más apremiante vivir esta realidad como Jesús nos lo pide de cara a un mundo que sufre. Estamos en medio de un mundo con grandes sufrimientos por esta pandemia que se ha extendido a toda la humanidad y que en algunos más, en otros menos, pero las familias sufren por la pérdida de algunos seres queridos y también nosotros en la iglesia sufrimos por la pérdida de algunos pastores de la iglesia que han dejado este mundo víctima de la pandemia. Sabemos que han partido a la casa del Padre varios hermanos obispos, sacerdotes, que han sido víctimas de esta situación de prueba que está viviendo la humanidad. Y ante esta realidad queda muy fuerte para nosotros el reto de asumir la conciencia de nuestra dignidad y grandeza sacerdotal. Nunca como hoy creo que es importante, hemos sabido de testimonios de sacerdotes muy valientes que están con el hermano que sufre, que están con el hermano que está enfermo y que sin miedo al contagio, con las precauciones debidas, se entregan para atender y para ser cercano
a Cristo en aquellas personas que sufren. Por eso podemos decir que para iluminar esta realidad que nos apremia a cada uno de nosotros, debemos recordar aquellas palabras del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 13 al 16, cuando dice: ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve más que para ser tirada y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un celemín, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. Así también brille la luz de ustedes ante el mundo, ante los demás, para que todos vean sus buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esta palabra que Dios nos da nos hace ver la importancia de ser luz para el mundo y sal de la tierra. Nos hace ver la importancia de que tomemos conciencia de nuestra grandeza y dignidad sacerdotal. Ser luz y sal del mundo, sal de la tierra, es el imperativo de la exigencia, así como la gracia debe también compartir cada sacerdote el vivir su reacción ante la grandeza divina a la cual Dios le llama. Es una exigencia para concretizar esa opción fundamental, la opción que hemos tenido y que debemos renovar cada día, la opción radical de vivir en persona de Cristo, de ser a imagen de Cristo buen pastor, para poder realizar en medio del mundo nuestro trabajo pastoral, desde la perspectiva de ser conscientes de nuestra dignidad sacerdotal, de ser pastores según el corazón de Cristo, que da la vida, inclusive su misma vida, por los hombres en el poder del Espíritu Santo. Para nosotros los sacerdotes es necesario ser portadores de vida. Más ahora en este mundo que estamos viviendo, se requiere tener más esa conciencia de ser portadores de vida, puesto que hay un principio fundamental que dice: nadie da lo que no tiene. Y si tomamos conciencia de que tenemos la vida divina y que somos portadores de esa vida divina, entonces con gran alegría, con gran gozo, vamos a compartir esa vida divina con aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, para aquellos que Dios nos ha confiado. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a que echemos una mirada, sobre todo con el testimonio y las palabras de algunos santos a lo largo de la historia de la Iglesia, que nos han invitado con sus palabras sabias y santas, a que reconozcamos y vivamos este carácter sagrado de nuestro ministerio. Nuestra vocación, desde luego, es una vocación sagrada y es una gran dignidad. Decía San Ignacio de Antioquía, mártir, lo siguiente: el sacerdote es la dignidad suprema entre todas las dignidades creadas. Qué gran regalo del amor de Dios. Cómo debemos acariciar en nuestra vida sacerdotal el don maravilloso que Dios nos ha dado. Una dignidad entre todas las dignidades que pueden encontrarse en este mundo. No hay dignidad mayor que la dignidad sacerdotal. Con justa razón, San Francisco de Asís no se sentía tan indigno de la dignidad sacerdotal, que aunque se le propuso ser ordenado sacerdote, no aceptó, porque él decía: es tan grande tal dignidad que no lo merezco. Y así permaneció como un hermano lego que entregó también su vida, su ofrenda por la Iglesia en su vida de santidad que formó la familia franciscana. Decía también San Juan Crisóstomo, refiriéndose a esta gran dignidad sacerdotal, que el sacerdote, aun cuando
se ejerza en la tierra, ha de ser considerado y contado entre las cosas realmente celestiales. Aunque el sacerdote, porque ejercemos nuestro ministerio en la tierra y somos ciudadanos de este mundo, pero a la vez con el corazón puesto en Dios, puesto que vamos caminando hacia la patria eterna y sobre todo queremos llevar a nuestros hermanos con el poder del Espíritu Santo en la acción nuestra acción sacerdotal, para llevarlos a la patria eterna. Es así de sagrada nuestra dignidad. Es una grandeza única que debemos mantener a la altura de un compromiso pleno de santidad sacerdotal, de la cual los santos vivieron con pasión. Así también esa santidad la expresaba cuando el Papa San Juan Pablo II nos habló tantas veces cada Jueves Santo de la carta que él solía mandar a los sacerdotes para hacernos sentir y vibrar a cada uno de nosotros sobre ese gran don y misterio que Dios nos ha hecho y que Dios nos ha dado. Yo quisiera invitar a nuestros hermanos como lectura espiritual que pudiéramos retomar, hay ediciones donde están concentradas todas las cartas del Santo Padre San Juan Pablo II a nosotros los sacerdotes cada Jueves Santo de cada año durante su ministerio pastoral de pastor. Otros grandes hombres a lo largo de la historia, como por ejemplo Casiano, hablando de esta sublime dignidad, afirma: el sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que sobre todo con la grandeza del cielo, siendo mayor que él, solo Dios. Siendo mayor que nosotros, desde luego, solo Dios. Es así como tenemos que contemplar y vivir en nuestra vida. Nos invita desde luego esta conciencia a tener plena confianza en ese poder que Dios ha entregado en nuestras manos, en esa gracia tan singular para poder santificar al pueblo de Dios. Contemplar esta dignidad, esta grandeza sacerdotal, es nuestro deber, que nos debe de llevar cada día a estar en una verdadera expresión de estupor, diríamos así, utilizando esa palabra, pero diríamos a vivir en ese gozo tan profundo de compartir la santidad de Cristo con el pueblo de Dios. Desde luego es aquello que nos lleva a comprometernos, a venerar con gratitud nuestro mismo ministerio y el ministerio de nuestros hermanos sacerdotes. Desde luego, despertando la conciencia del gran tesoro que llevamos en este barro, en estos barros, en estas vasijas de barro que somos cada uno de nosotros, pero con ese tesoro que llevamos muy dentro, como lo decía el apóstol Pablo cuando afirmaba: llevamos este tesoro en vasijas de barro para que así parezca que una fuerza tan extraordinaria solo puede venir de Dios y no de nosotros mismos. Es esto lo que nos lleva también a vivir en esa alegría continua de tomar la conciencia de que el poder es de Dios y nosotros participamos también de ese poder de Dios. Hablando de este tesoro de gracia que sin mérito nosotros llevamos, decía Inocencio III que el sacerdote está colocado entre Dios y el hombre, siendo inferior a aquel y superior a este. O sea, desde luego inferior a Dios mismo, pero también con esa grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. A este respecto, de igual forma, afirma San Dionisio: la dignidad del sacerdote es dignidad, desde luego, es una dignidad divina. Y San Juan Crisóstomo asegura que quien honra al sacerdote honra a Jesucristo, y quien injuria al sacerdote injuria a Jesucristo. Esta realidad Jesús la proclama al dejar establecido
aquello que lo que le hagan a uno de mis más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, cuando nosotros veneramos nuestro sacerdocio y el de nuestros hermanos, estamos venerando a Cristo mismo. En otra parte de la Sagrada Escritura se afirma muy claramente: cuidado, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lo dice el Salmo 105. Y San Ambrosio señala que la dignidad del sacerdote es, por tanto, la más augusta de cuantas hay en el mundo. De luego, pues aquí todos estos textos, estas palabras de algunos de estos santos, nos dejan ver claramente de esa grandeza que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hablando de esta sublime grandeza, San Bernardo va mucho más profundo en su afirmación, en una reflexión donde él dice: la dignidad del sacerdote sobrepuja todas las dignidades de los reyes, de los emperadores, como el oro excede al plomo. Así hace esta comparación tan singular y tan importante que nos hace valorar también más plenamente esta gran dignidad. Para entender lo que nos dice San Bernardo, veremos lo que explica a este respecto San Juan Crisóstomo. El poder de los reyes se extiende solamente sobre los bienes temporales y sobre los cuerpos, mientras que el poder del sacerdote se extiende sobre los bienes espirituales y sobre las almas. El sacerdote, cada uno de nosotros, que tiene el poder de abrir precisamente las llaves del cielo a tantas almas que reciben la actuación de nuestro ministerio. Yo puedo, y creo que cada uno de ustedes, hermanos sacerdotes, podemos dar testimonio de cómo en nuestra vida pastoral nos encontramos con cuántos prodigios que por la acción del Espíritu Santo Dios realiza en las almas, precisamente debido a esa gran dignidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Yo me he encontrado con personas, matrimonios, hablando de la familia, matrimonios que por años no habían podido tener hijos y deseaban procrear a sus hijos. Y me he encontrado con el testimonio de personas que les extiendo una bendición pidiendo la gracia de cumplir con los deberes del matrimonio, que es uno de los deberes, la procreación de los hijos, y después, y de ello me ha pasado en varios matrimonios, que después ya concibieron en breve tiempo a su primer hijo. Yo tengo el testimonio de algunos matrimonios que les digo, cuando les hago la oración, me traen a bautizar a sus hijos. Y efectivamente, después de la bendición, me dicen: padre, ya vamos a traer al primero, ya tenemos al primer hijo que viene en camino. Conozco de un matrimonio que ya le bauticé a 6 hijos que antes habían tenido 10 años de no poder tener hijos y que las causas naturales de la ciencia médica no les podía dar una explicación, y decían: ustedes tienen todas las características o lo necesario para poder procrear a sus hijos, y no podían. Y con la bendición, el poder del sacerdote, se logró destrabar aquella atadura que seguramente impedía el cumplimiento de ese ministerio, de esa misión de la familia, y ya podían tener a sus hijos. Así es un ejemplo. Y hay muchos otros más de cómo podemos inclusive con una bendición hasta aplacar las fuerzas naturales. Yo recuerdo en alguna ocasión que bajaba un tornado en un lugar cercano a mi pueblo, y me dice una persona, dice: padre, va bajando de aquella nube un tornado y es posible que cause daños. Entonces hago una señal de la cruz, digo: por el poder que me has dado como sacerdote, que cese ese tornado, y se recoge y no sucede nada. Hace un poco veía yo a un hermano sacerdote, que hay un testimonio en las redes sociales, que por ahí hace como en el año 91, 1991, hubo en algún lugar un terremoto fuerte y venía un tsunami. Entonces va el sacerdote y saca de su
de su capilla, ahí en el lugar donde seguramente iba a pegar el tsunami. Entonces él, con mucho valor, toma a Jesús sacramentado y se va caminando hacia donde iba a enfrentar aquel muro inmenso de aquella ola, y levantando a Jesús sacramentado, se repliega la ola y se termina y no sucede el tsunami. Es el poder de Jesús desde el... Yo pongo pues estas referencias como testimonios que nos hacen ver de lo que tenemos en nuestras manos. Yo muchas veces he pensado que ante esta pandemia que está viviendo la humanidad, como que nosotros los sacerdotes, ejerciendo el poder que Dios nos ha dado, el poder sacerdotal, podemos con toda confianza en cada Eucaristía o pedir a nuestro Señor y ordenar con el poder sacerdotal que cese la pandemia. Y seguramente si estuviéramos todos los sacerdotes unidos, como ahora todos nosotros que estamos participando en esta reunión, pues tomemos esa experiencia desde la consagración, en el momento de tener en nuestras manos a Jesús, poder pedir al Señor con mucha fe que por el poder que Dios nos ha dado, vaya cesando en el momento presente la pandemia que ha causado y está causando tanto dolor en algunas familias, en algunas personas que han partido de este mundo. Y seguramente el Señor nos escuchará y tenemos la confianza de que pronto pase la prueba y vivamos ya una vida, un mundo más libre con el poder de los sacerdotes que Dios nos ha dado. Así, mis queridos amigos, hermanos sacerdotes, creo que esta realidad que tenemos en nuestras manos nos lleva a que ante el testimonio y la palabra de los santos, pues tomemos más conciencia de nuestra realidad, de nuestra grandeza y dignidad de nuestro sacerdocio en el poder, desde luego, del Espíritu Santo que nos ha ungido y que nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia, y esa vida la comuniquemos también a nuestros hermanos. Consideremos algunos puntos sobre el poder sacerdotal que supera toda dignidad. Ya he mencionado un poco como estos testimonios y muchos más que puede hacer una realidad en nuestra vida. Ya sabemos por aquella palabra de Jesús que dice, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y aún mayores. Yo creo que nuestro ministerio sacerdotal está enclavado precisamente en la misma fe de Jesús, en el poder de Jesús, en la gracia que Jesús nos da para poder iluminar al mundo al que Dios nos ha llamado. El poder del sacerdote está muy por encima aún de nuestra Madre Santísima, desde luego, porque ella, que es llamada omnipotencia suplicante, con su intercesión alcanza para todos sus hijos grandes bendiciones y gracias. Y lo sabemos como en toda la historia de la Iglesia, nuestra Madre sigue derramando abundantes gracias. Basta ver los santuarios, cuántos milagros atribuidos a la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, desde luego, pero nunca podrá nuestra Madre convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús, que eso realmente nos lo concede con gracia muy singular y preciosa, que debemos siempre estaciarnos en el momento mismo de la consagración, cuando Jesús baja del cielo al vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Bajó Jesús y se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo, y se encarnó una sola vez, pero a las manos del sacerdote en cada celebración eucarística el Señor sigue bajando y sigue haciéndose presente. Y por eso es por lo que también, como decía la beata Conchita Cabrera de Armida, la dignidad del sacerdote es tan grande que cuando el sacerdote está en el altar, debe vivir de tal manera en la santidad y en la dignidad de Cristo, en la santidad de Cristo, que pueda hacer posible que ese momento de volver a reproducir en el altar de forma incruenta la pasión de Jesús, el sacerdote unido en la persona de Cristo en la celebración, pueda ser esa irradiación de ofrenda a Dios por la santidad del mundo. También, desde luego, decía Conchita Cabrera, la beata Conchita Cabrera de Armida,
que cuando el sacerdote sube al altar de Dios, indignamente se refería cuando está en pecado mortal o en pecado grave, es como si Dios mismo ofendiera a Dios, y habla ahí ella de esa gran ofensa que el sacerdote hace a Dios cuando sube al altar sin las debidas disposiciones, debidas de santidad y de grandeza como corresponde a nuestro ministerio. Inocencio III decía, aun cuando la Santísima Virgen haya sido elevada sobre los apóstoles con todo a ella, sino a ellos, no es solo a ellos, sino al Señor, que nos da esa capacidad, esa dignidad de poder elevarnos hacia la misma dignidad de Jesús, de nuestro Dios. Contemplando este misterio del poder que Dios nos ha dado, así de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, también el poder de perdonar los pecados y todos los demás poderes que Dios puso en nuestras manos, que son los poderes de Jesús, pues nos debe hacer entender la grandeza que nos debe de hacer vibrar en cada momento de nuestra vida para llevar una vida conforme a la misma vida de Jesús. Así, contemplando el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de María, podemos sentir una gran similitud a tan altísima dignidad y a María. San Bernardino de Siena decía, perdóname, bendita Madre Virgen María, pues no hablo contra ti. Dios elevó al sacerdote sobre ti. María concibió a Jesucristo una sola vez, pero el sacerdote en la consagración lo concibe, por decirlo así, tantas veces cuanto él quiera, cuando él celebra la Eucaristía, cuando nosotros celebramos la Eucaristía. Es ahí precisamente donde podemos entender y comprender esa gran dignidad y gran valor de nuestro ministerio sacerdotal. De tal manera que si la persona del Redentor no estuviera aún en el mundo, el sacerdote, pronunciando las palabras consecratorias, produce la sublime persona del hombre Dios. San Agustín, comentando sobre esta reflexión, decía, venerable dignidad la de los sacerdotes, entre cuyas manos se encuentra el Hijo de Dios, como se encontró en el seno purísimo de la Virgen María. Todas estas expresiones que estoy citando de algunos santos, pues no hacen otra cosa que hacernos sentir esa gracia tan singular que debemos apreciar y por lo cual pues tenemos que ir fomentando cada día, cada momento, esa, diríamos, como conversión, esa decisión firme de reproducir en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Es una sublime grandeza y dignidad que solo Dios ha concedido al haber llamado a cada uno de nosotros al ministerio, a estos seres humanos que somos nosotros, frágiles, pecadores, para poder comprender también a los pecadores, pero con ese regalo tan sublime que es el don que Dios nos ha dado. Contemplando esta grandeza, debemos afirmar en cierta forma que a los sacerdotes debemos considerarnos como creadores de nuestro Creador, podemos decir así, de que sin el sacerdote Cristo no estaría presente, sin sacerdote no hay Eucaristía, no hay presencia de Jesús, y sabemos que la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, como decía aquel documento tan bello del Papa San Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. La Iglesia vive precisamente de la Eucaristía y la Eucaristía es el fruto precisamente del poder sacerdotal que crea la Eucaristía y que hace presente a Jesús en cada altar. Hay un testimonio muy bello del cardenal Francisco Bonsuan,
aquel cardenal que estuvo preso durante varios años, y él afirmaba cómo en la cárcel, estando preso por varios años, nunca dejó de celebrar la Eucaristía con un pedacito de pan en su mano y una gotita de vino que le habían hecho llegar a la cárcel diciéndole que era una medicina para él. Y así, por ahí, de forma oculta, para que no lo descubrieran en el régimen comunista donde estaba encarcelado, le hacían pasar algunas formas y ahí estaba consagrando. Y eso fue su alimento durante muchos años. También sabemos cómo de la Eucaristía ha sido y es el alimento de vida, que es el mismo Jesús, del cual a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido varios santos que se han alimentado, algunos ya beatificados en la historia de la Iglesia, que se han alimentado por muchos años solo con la Eucaristía. Es ahí donde vemos ese gran misterio de amor que Dios pone en nuestras manos para alimentar al pueblo de Dios, y esto es fruto precisamente del poder y la grandeza de nuestro ministerio sacerdotal. San Bernardino de Siena sigue diciendo: el poder del sacerdote es como el de las divinas personas, ya que en la transubstanciación del pan se requiere tanto poder como en la creación del mundo. Eso lo afirma este santo. Qué admirable gloria resplandece en nuestra dignidad sacerdotal. Así también debe ser para nosotros suficiente para que demos gloria a nuestro Dios y vivamos en una profunda adoración y en una profunda acción de gracias a nuestro Dios. Tenemos ejemplos maravillosos como el santo cura de Ars, que por su intimidad con Jesús sacramentado fue capaz de hacer una labor tan intensa como fue la que hizo de la conversión, lograr la conversión de tantas almas. Y la iglesia lo puso inclusive como patrono de la iglesia. Un hombre que a los ojos del mundo no contaba, inclusive le costó mucho trabajo para ser ordenado sacerdote, porque no tenía cualidades humanas, diríamos así, para ello. Sin embargo, tenía la conciencia en esa grandeza y dignidad que Dios le daba y mantenía esa comunión con Cristo. Por eso nuestra vida sacerdotal debe ser una vida de comunión en el amor y comunión en la acción del Espíritu Santo, para en esa comunión hacer que Cristo venga realmente a configurarnos, que es la misión que tenemos los sacerdotes, de configurarnos a Cristo, pastor de las almas. San Agustín decía: venerable dignidad la de los sacerdotes, entre cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, como se encarnó en el seno purísimo de María. Ya lo habíamos mencionado también, la referencia con María en relación con la dignidad sacerdotal. Teniendo tal poder en nuestra vida sacerdotal, cada uno de nosotros los sacerdotes podemos, con toda verdad, dar al mundo la vida y la vida en abundancia. Recordemos las palabras claras de Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es justamente lo que en cada uno de nosotros debemos contemplar cada día y saber que tenemos todos los elementos para dar esa vida al mundo hoy tan carente de vida, esa vida abundante. Juan 10:10 nos lo dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto da como fruto, desde luego, la conciencia que tengamos en esta grandeza y en esta dignidad sacerdotal, dará como fruto, desde luego, una gran fecundidad pastoral, sacerdotal, que lleva para el mundo la santidad misma de Cristo. El sacerdote debe ser consciente, debemos ser conscientes que nuestras actividades pastorales solo pueden ser fecundas en la intimidad con Jesús sacramentado. Por eso las grandes batallas y las grandes victorias se ganan de rodillas delante de Jesús en la Eucaristía, en nuestro ministerio sacerdotal. Hay un obispo que se llama don Manuel González, ya canonizado, San Manuel González, un obispo español, que se le ha llamado con toda verdad el obispo de los sagrarios abandonados, porque a él
le partió el alma cuando antes de ser obispo lo nombraron párroco y llegó a una parroquia donde se encontró un sagrario empolvado, abandonado. Entonces le dolió en el alma cómo podía Jesús estar en ese abandono. Entonces de ahí que toda su vida, su gran fecundidad apostólica, la sacó de la intimidad con Jesús en la Eucaristía y escribió un libro que se llama Lo que hace y lo que dice Jesús al corazón del sacerdote. En la Eucaristía es donde podemos los sacerdotes tener esa intimidad para sanar, para liberarnos primero nosotros y poder liberar al pueblo de Dios. Esa liberación la irradiamos nosotros desde nuestra santidad. A mí me cuestiona mucho y lo he comentado en algunos libros, algunos libritos que he escrito por ahí, aquella experiencia que tuvo Moisés cuando subió al monte para estar en contacto con el Dios de la alianza. Y cómo cuando bajó del monte irradiaba su rostro y tenían que ponerse hasta un velo para no podían ver fijamente el rostro de Moisés. Yo he comentado, y lo comento ahora con ustedes, hermanos, que esa misma luz e irradiación de Cristo es la que nosotros, sacerdotes, estamos llamados a reflejar ante el mundo, pero no la podríamos reflejar si no antes la hemos recibido de ese contacto íntimo con Jesús en la Eucaristía. Y ahí está precisamente el secreto. San Juan Pablo II decía que 10 o 15 minutos de rodillas delante de Jesús sacramentado son muchas veces más fecundos que todo un día de trabajo, aunque se le llame apostolado. Podemos llevar un apostolado pues muy fructífero, un apostolado con mucho éxito, pero si ese apostolado, aunque sea con mucho éxito, no tiene como sello esa intimidad ante Jesús en la Eucaristía, esa vida que es desde luego fruto de una santidad sacerdotal, definitivamente todo será pura, como decía San Pablo, como una campana que suena y pierde el sonido, porque no puede tener eficacia una labor pastoral si no fluye del corazón mismo de Jesús. Tenemos que hablar a Jesús de los hombres antes que hablar a los hombres de Jesús, para que podamos llevar así ese mensaje de vida y de salvación al cual estamos llamados. El testimonio un día me tocó participar en una convivencia ahí comiendo al lado del cardenal o monseñor Carballo, José Carballo, que es el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Religiosa y Sociedades Apostólicas, y platicando con él, nos comentó a los sacerdotes que estábamos ahí sobre la actividad muy personal del Papa Francisco. Él dice que justamente vive en la casa Santa Marta, a 2 puertas de la habitación del Santo Padre, el Papa Francisco. Y él conoce muy bien la actividad así muy interna que él trata muy de cerca. Y dice que a las 10 de la noche él va a su descanso, pero ya desde muy temprana hora, que digamos 4 o 5 de la mañana, ya está en la capilla en la adoración ante Jesús sacramentado. Y debe pasar ahí, pasa 2, 3 horas antes de celebrar la Santa Misa en la casa Santa Marta. Entonces, ¿de dónde saca el Santo Padre toda la fuerza, el valor y toda esa actividad apostólica? ¿Y de dónde la podemos sacar nosotros si no tenemos esos momentos, esas horas de intimidad con Jesús en la Eucaristía? Entonces yo creo que en esta dimensión, hablando pues de todo esto que hemos mencionado, de los testimonios de los santos, el estar escuchando sobre nuestra grandeza y dignidad del sacerdocio ministerial, pues desde luego esto nos cala a cada uno de nosotros en orden a movernos a ese compromiso. En una ocasión leyendo en las obras completas o escritos más bien y testimonios del Santo Cura de Ars, se comentaba por ahí en una parte que en una ocasión un sacerdote exorcista haciendo algún exorcismo en una persona comentó durante la oración del exorcismo el ministerio de San Juan María Vianney, invocando la intercesión de aquel santo durante la oración de exorcismo. Y decía este sacerdote exorcista que el demonio con mucha rabia
dijo algo muy importante. Dice, si hubiese habido otros dos como ese, refiriéndose al santo cura de Ars, hubiera perdido mi imperio. Si hubiera habido otros dos como ese, refiriéndose al santo cura de Ars, hubiera perdido mi imperio. Qué importante es para cada uno de nosotros, los sacerdotes, estos testimonios de los santos, como el santo cura de Ars, y los santos que hemos tenido, como San Juan Pablo II, o las personas que han dado testimonio de intimidad eucarística, que nos hacen ver precisamente cuál es esa grandeza de nuestro ministerio de cara precisamente a la celebración de los misterios eucarísticos en nuestra vida sacerdotal. Yo creo, mis hermanos sacerdotes, que ante esta realidad que nos está sobrepasando a nuestros límites de nuestros, desde luego de nuestras actividades, como es poder ayudar a las personas, sanar los corazones heridos, vendar las heridas, pues tenemos que ser conscientes de la vocación de guardar esa intimidad con Jesús y de tomar conciencia de lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 18-21, cuando dice Jesús, hablando precisamente en la sinagoga de Cafarnaúm, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y también la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y dice, comenta el evangelista que Jesús enrolló el volumen, lo entrega al encargado de la sinagoga y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía que acaban de escuchar. Jesús afirma precisamente y de forma categórica que esa profecía del profeta se cumple en la persona de Jesús. Pero amigos y hermanos sacerdotes, no solo se cumple en la persona de Jesús, se cumple en cada uno de nosotros en los cuales Jesús prolonga su ministerio. Entonces tenemos un ministerio fecundo, grandioso. Es un ministerio que, como se ha proclamado en Conquistando las Naciones para Cristo, es un ministerio precisamente que nos lleva a una conquista, y es la conquista del amor, la conquista del mundo, mediante el ejercicio del gran poder del sacerdocio que Dios nos ha entregado. Jesús aseguró con toda certeza, yo les aseguro, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Hermanos, hay una parte muy importante, y con eso quisiera como ir concluyendo un poco esto, es la conciencia que debemos tener en la acción del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros los sacerdotes. Somos los hombres que debemos ser conscientes de que llevamos en cada uno de nosotros el poder del Espíritu Santo. Yo había escrito por ahí un libro que se titula así, sacerdotes santos para el tercer milenio, según el corazón de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y es precisamente ahí, en el Espíritu Santo, a través de su poder, como vamos redescubriendo la contemplación de este mundo con la mirada de Dios. Y esa mirada de Dios solamente la puede dar el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que, así como dice también la Sagrada Escritura, viene a dar conciencia de pecado. Es también el Espíritu Santo el que a nosotros los sacerdotes nos viene a dar conciencia de ese poder y de ese ministerio de santidad que llevamos y que portamos en cada uno de nosotros. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo y nos ponemos bajo su poder, bajo su acción fecunda, bajo la acción de tal manera enriquecedora con dones y carismas, es cuando el sacerdote puede ser eficaz en la salvación del mundo, en la conquista de las almas. Desde el principio de nuestra reflexión, cuando hablábamos que citamos precisamente a todos estos santos que hablan de la grandeza y dignidad de nuestro sacerdocio, podemos decir que esa grandeza y dignidad solamente nos puede ser consciente de ella la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que por ello
tenemos que estar invocando continuamente al Espíritu Santo. Hay una mística religiosa que era muy amiga, muy cercana al Papa San Juan Pablo II y que vive en Roma. Fundó una obra que se llama la Obra de la Iglesia. Fundó una fundación también sacerdotal, que son sacerdotes para dar a conocer la belleza de la Iglesia en el mundo. Y esta mística es una mística que tiene varios escritos que el Papa San Juan Pablo en su tiempo pidió que por las ediciones del Vaticano se publicaran una riqueza muy grande de escritos que ella recibía por inspiración de lo alto. Y ella comparte una experiencia mística que ella tuvo en un momento de oración, que se llama la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia. Ella en un momento de oración ante Jesús tuvo una visión donde nuestro Señor místicamente le mostraba toda la iglesia y le mostraba una iglesia sufriente, una iglesia como muy influida por las fuerzas del mal, que tal vez es lo que hoy estamos viendo en el mundo. Entonces le preguntaba a nuestro Señor cómo vamos a enfrentar esta realidad que se me muestra aquí. Dice ella que veía como un pulpo horrible que vomitaba con sus tentáculos un veneno que seducía a muchos elegidos de Dios. Entonces nuestro Señor le hizo sentir, le hizo notar que lo único que podría hacer que el mundo tuviera vida es invocar continuamente al Espíritu Santo. Era la única solución. Y nosotros como pastores de la iglesia tenemos que ser los hombres del Espíritu, aquellos que están continuamente invocando el poder del Espíritu Santo para que el hombre tenga la vida, como lo dice el texto que acabamos de leer, de la cita que hace Jesús del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre cada uno de nosotros sacerdotes para realizar esa misión tan sagrada que es dar la libertad a los oprimidos, más ahora en ese tiempo, dar la vista a los ciegos, que aquellos que no han visto las maravillas de Dios, que nuestra vida sea de tal manera en santidad que podamos en cada uno de nosotros hacer que las personas descubran las maravillas de Dios, de tal manera que puedan las personas decir: cuánta belleza he descubierto en el ministerio del sacerdote, en él ha encontrado a Cristo. Mis queridos hermanos, para cada uno de nosotros los sacerdotes tenemos que vivir, para poder descubrir ese poder del sacerdocio, tenemos que vivir en la contemplación. Y decir vivir en la contemplación no quiere decir que nos metamos a un convento a escondernos, a vivir allá ocultos en la contemplación. Tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo y ser contemplativos en la acción, de tal manera que teniendo los pies bien firmes en la tierra, tengamos el corazón puesto en Dios, bajo la acción del Espíritu Santo. Y eso significa ser precisamente contemplativos, porque la palabra contemplativo tiene precisamente este sentido de que vivamos en medio del mundo de una forma, así podríamos decir, técnica, pero al mismo tiempo de tal manera vivamos que estemos reflejando las realidades eternas. Vivir en el mundo sin escapar al mundo, comprometidos en todo lo que el mundo nos ofrece, pero sin implicarnos en las realidades terrenales, sino también iluminando las realidades terrenales con la alegría del Evangelio, con el gozo del Evangelio y con el poder de Cristo en cada uno de nosotros como sacerdotes. Contemplación es penetrar en el recinto más sagrado de Dios. Contemplar es penetrar en el recinto más sagrado de Dios. Decía el santo cura de Ars que los momentos más hermosos de su vida eran cuando él tenía que viajar desde ahí a un rancho, a auxiliar o a llevar la Eucaristía a alguna parte, y que iba pasando por los campos y ahí podía él hablar del tú a tú con Dios. Así lo mismo podía hablar con Dios delante de la Eucaristía, que podía hablar con Dios en el campo. Así nosotros podemos hablar con Dios también en el trato con las personas, en un trato amable, bondadoso, alegre, servicial, en un trato de evangelizar con la alegría del testimonio de vida, sobre todo de una vida que no es doble, sino de una vida conforme al Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde podemos estar
reflejando el rostro de Cristo en el mundo. Estos son como los interrogantes que el mundo, se nos ofrece a cada uno de nosotros. Es una realidad que estamos ante un mundo que cada día vemos con tristeza. ¿No será que nosotros, también los sacerdotes, no hemos puesto los medios para que este mundo no se quede anclado en los bienes terrenales? Para que este mundo no se endiose con la técnica, con la tecnología, con la cibernética, con todo lo que es bueno, no vamos a reprobarlo, pero que tenemos que ayudar a que el hombre, aprovechando todos los regalos que nos ofrece el mundo, pueda continuar en elevar su corazón hacia los bienes del cielo y saber dar gracias a Dios por todo lo que cada persona recibe en nuestro ministerio sacerdotal. Hermanos, pues es parte de lo que yo quiero compartir, pero me gustaría como que pudiera haber también alguna participación de lo que de alguna forma hemos dicho y que seguro hay una gran riqueza en cada uno de ustedes al participar y que podría ser alguna pequeña reflexión, alguna aportación en torno a lo que hasta este momento de alguna forma sencillamente he tratado de compartir. Padres, tienen la palabra. Prendan su micrófono y algún comentario agradeciéndole al Padre por esa enseñanza tan bonita, tan sabia. Muchas gracias, Padre. Gracias, y sí, es importante que nos enriquezcamos y que no sea solo yo el que está hablando y he referido a algunas palabras de algunos santos, pero yo creo que tenemos cada uno de los sacerdotes palabras muy santas también, no solamente los santos que ya pasaron, sino nosotros que vivimos en el mundo y que también estamos llamados a reflejar esa santidad y que seguramente la hemos vivido en ese ministerio tan hermoso de Conquistando las Naciones para Cristo y cómo hemos visto a tanta gente cómo se entrega en el poder del Espíritu Santo por el testimonio de los sacerdotes que trabajan. Yo solo quiero agradecerle, Padre, porque lo que usted acaba de decir de aquel pasaje bíblico del profeta donde dice el Espíritu Santo está sobre mí, eso estábamos hablando con el Padre Carlos cuando antes de iniciar usted, ¿sí? Sí. Qué bien que nos viene a refrescar eso y sí, me gusta porque también he visto cómo el Señor se manifiesta a través de nosotros los sacerdotes, ¿sí? Porque yo aún así ni me daba ni cuenta de las cosas que el Señor hacía a través de mi persona, sino que hasta después que la persona iba y me decía, Padre, mire que esto pasó cuando usted oró por mí, cuando me impuso las manos. Y bueno, decía yo, pero si yo soy un indigno de ser esto, ¿sí? Sí. Pero sí, le doy gracias a Dios por eso, porque para que me doy cuenta que sí, que somos instrumentos del Señor. Fíjese qué padre, qué bueno que dio muy, muy hermosa aportación. Eso mismo lo hemos constatado. Yo mencionaba lo de los matrimonios que se les hace una oración para que se rompa ese obstáculo del cumplimiento para la procreación de los hijos y sucede. También me ha pasado otro detalle, así lo mismo. Personas que me dicen, Padre, hace ya años que usted un día me puso su mano, me dio una bendición y el Señor me sanó de esto, de un cáncer, de alguna... Entonces, digo, bendito sea Dios, es el poder que Dios nos ha dado. Hay un testimonio muy bonito que lo recordé cuando usted decía esto. Un día vino un joven a mi templo y me comentó lo siguiente. Padre, llegué de vacaciones, me dijo, él tenía 35 años de edad, pero yo tengo al momento 37 años de ordenación sacerdotal. Entonces, en los primeros años de mi ordenación sacerdotal, yo bauticé a este joven. Entonces dice, vine y lo vi en televisión, pues estaba dando yo un tema ahí en María Visión. Dice, lo vi y pregunté a mi mamá, ¿dónde está este sacerdote? Y entonces su mamá le dice, es el que te bautizó.
Sí, dice, porque sabía que era el que había bautizado. Dice, quiero ir para dar las gracias porque desde que apenas tuve uso de razón hasta hoy, he sentido una fuerza muy especial de Dios, porque su mamá le dijo que cuando yo lo bauticé, después de haberlo bautizado, dije, voy a hacer una oración para que este joven sea útil en el pueblo de Dios y pueda vivir siempre descubriendo la voluntad divina y haciendo siempre la voluntad de Dios. Y le hice la bendición después del bautismo. Y dice, desde entonces, ahora, mi vida siempre ha sido, en todos los lugares donde he ido, es el deseo de ponerme a las órdenes del párroco, de hacer una pastoral, y ahora estaba trabajando allá por su título que sacó por ahí en la universidad, estaba en Canadá y se puso pronto a disposición del obispo de ese lugar y llevaba una pastoral muy bonita con jóvenes. Dice, porque yo siempre siento que esa bendición me lleva por ahí. Sí. Y qué bien, padre. Me alegra eso, escucharlo. Y pues sí, eso me ha motivado más porque me ha hecho recordar muchas cosas que, pues, no, que el Señor ha hecho. Sí, Así es. sí. Es grande nuestro ministerio Es sacerdotal, grande, sí, grande, indudablemente. grande. Sí, Conservando esta conciencia, el mundo se transformaría. Como lo decía así hace un es. momento, que el demonio dijo a aquel exorcista, si hubiera habido otros dos como ese, hubiera perdido mi imperio. Y ahora Sí, no somos dos. Imagínense todos los sacerdotes que estamos somos aquí un y todos los sacerdotes del imperio mundo. grande de Tomando esta sacerdotes. conciencia, pues el imperio del maligno que parece ser que está actuando tanto en el mundo, se vendría al suelo, Sí, siendo conscientes nosotros de ese poder. así es. Así Sí, es. sí. ¿Alguna otra intervención? Tan tímidos los padres aquí, padre, eso, Se mejor dicho, quedaron atónitos. se les acabaron las palabras. Sí. ¿Algún comentario Lo que, más, padres? lo Para que eso, pasa es que ya todo está dicho. todo está dicho. Bueno, Te yo ha dicho, quisiera, bueno, bueno, primero muy bien, agradecerle pero al hay Padre cosas que a Jesús. lo mejor no se han dicho y es bueno decirlas para enriquecernos. Bueno, agradecerle al Padre Jesús por este recordar Mm, de este ministerio que ciertamente es un don. Muchas veces nos dicen a nosotros en el seminario que es un ministerio, un don inmerecido. Y a veces yo creo que el demonio pone en nuestro corazón el que no puedo, el que no me siento digno, no me siento capaz. Y ciertamente con todo lo que hemos visto en el mundo, con lo que podemos ver en nuestras parroquias, Sí, nosotros mismos también nos podemos sentir así como dicen los argentinos, de brazos caídos. Y en estos días, viendo tantos hermanos nuestros que han partido de la casa del Padre, sacerdote, vi una imagen que decía, ¿quién va a ocupar esos lugares de todos los sacerdotes que han muerto en estos días por el coronavirus? Y me llamó mucho la atención porque ciertamente no es que nos las demos más que los demás, pero es saber que somos importantes para la iglesia, somos necesarios para la iglesia. Y así para es. ser necesarios para la iglesia, necesitamos nosotros mismos llenarnos de él. Así que gracias, Padre, por este momento de formación que de alguna manera nos hace recordar que el Señor nos ha escogido justamente para hacer imagen y presencia de Él aquí en la tierra. Así es. gracias, Sí, y padre. eso es muy hermoso. Por esa razón, pues tenemos esa llamada a vivir en la santidad. Porque imagínense ustedes, de veras, como decía el hermano, si no vamos a ocupar el lugar de los que se fueron en santidad, ¿qué vamos a hacer? Decían que se están yendo muchos sacerdotes muy santos a la vida eterna ahora con esta pandemia. ¿Y qué está pasando pues entonces para esos sacerdotes tan santos? Alguien me decía, bueno, pues que se murieran los pecadores de alguna forma, pero se están muriendo muchos santos. Entonces, bueno, a lo mejor nuestro Señor dice, acá en el cielo hacen más bien que en la tierra, porque ya el corazón del hombre se ha endurecido, que su palabra no cala en el alma. Hay un testimonio muy bonito de un hermano amigo sacerdote que dice
que él sí lleva una vida de mucha oración él, y que estaba orando con mucho dolor en su corazón y le decía a nuestro Señor, Señor, ¿qué está pasando? Yo les hablo de tu evangelio, les invito a la conversión a la gente y parece como si cayera mi palabra en el desierto. Las personas no quieren entender, no se quieren abrir, no se quieren convertir. ¿Qué está pasando? Entonces dice que muy en el fondo del corazón, nuestro Señor le hizo sentir aquí unas palabras que dicen así, porque faltan más víctimas de mis agrarias y esclavos de mi Madre Santísima. Esas son las palabras que escuchó en el interior, me lo compartía el sacerdote. Yo creo que es cierto. Víctimas del sagrario significa lo que hace un momento enfatizaba de alguna forma, la importancia de la comunión con Cristo en la Eucaristía. Hace algún tiempo vino conmigo un hermano sacerdote que estaba siendo muy afligido porque lo estaban estafando, o más bien queriéndolo estafar con amenazas del crimen organizado, y le mandaban por ahí algunas notas diciéndole que si no le ponía tal cantidad de dinero en su cuenta de X persona, le iban a secuestrar o matar a tal y cual familiar. Y le decían hasta el lujo de detalle quiénes eran sus familiares y dónde trabajaban y qué hacían cada uno de sus familiares. Luego, para que él supiera que sí lo tenían bien ubicado a toda su familia. Entonces les dije, padre, llévate este folleto, un folleto que por ahí escribí de una hora santa sacerdotal, vete ante Jesús sacramentado y ponle ahí al Señor toda esa situación de quienes están queriendo hacer esta estafa. Y después se fue y después de un mes volvió y me dijo, padre, vengo a agradecerle porque desde que fui ante Jesús sacramentado y empecé a orar ante él, jamás me volvió a llegar otra comunicación de estas y no he tenido ninguna amenaza de nada, o sea, todo se acabó, se diluyó. Entonces, es el poder que tenemos entre la Eucaristía. ¿Alguien más que quiera? Creo que no hay más, padre, porque se quedaron callados. Entonces, Sí. si quieres, cerramos con una oración para... Muy bien. Vamos pues a orar y le pedimos a nuestro Señor y sobre todo por intercesión de sus santos como San Juan Pablo II, el Santo Cura de Ars, que son personas o sacerdotes muy especiales en su ministerio y que nos ayudan desde el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En nombre Santo. del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, te damos gracias por el poder que nos das como sacerdotes tuyos, un poder que es tuyo, no es nuestro, y que estamos llamados a ejercer con particular dedicación y esmero, y sobre todo con particular fidelidad en santidad. Otórganos, Señor Dios nuestro, los dones de tu Espíritu Santo, el don de tu Espíritu Santo que se invocó sobre cada uno de nosotros, los sacerdotes, el día de nuestra ordenación sacerdotal, para que esa unción que hemos recibido, como decía tu apóstol, que tenemos que estar renovando, que hemos recibido por la imposición de las manos, se realice en cada uno de nosotros para que, animados y reanimados, llevemos tu santidad al mundo. Todo ello te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre muy singular, que nos llama sus hijos predilectos, y también la intercesión de sus santos como San Juan Pablo II, el Santo Cura de Ars, y todos los grandes santos que vivieron su ministerio sacerdotal en santidad, y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, padre Ceja, pues muchas gracias por acompañarnos esta Gracias. noche. Dios bendiga.